I want to just thank you, Bishop Zorando, for your passionate leadership, and Margaret Archer on this topic. The meeting on human trafficking here was quite inspiring. I wanted to say just one word myself, and then we'll have some discussion. One of the issues that came up at our meeting was presented by Gary Haugen, who heads an international justice mission against various forms of human trafficking, forced labor, and so forth. And his point was, and I think something we can do as an academy, his point was that legal immunity or impunity helps drive trafficking, that most traffickers are basically cowards and they're risk averse, but because you can enslave or force labor with legal impunity in many places because criminal justice systems are inadequate, police are corrupt, and so forth. So if you can actually attack the impunity, you can dramatically reduce the activity of the crime syndicates and the traffickers. And I think that's a point of leverage that we ought to look at. So a question here, or comment. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Monseñor, gracias por haber tocado el tema. Gracias por haber hablado del tema. La verdad que lo que usted dijo es cierto. Yo esperaba que más mencionaran el tema de la trata de personas. Les pido disculpas. Gracias, Margaret, por habernos invitado. Mi nombre es Alicia Perezuti. Yo hace 20 años que trabajo contra la trata de personas. Actualmente soy defensora del pueblo, soy mediadora. Le hubiera querido hacer una pregunta a usted en cuanto a los políticos de hoy, porque yo trabajo en los abusos de los estados contra los ciudadanos todos los días, tengo que mediar en ese tema. Pero lo más importante es que llevo 20 años trabajando contra la trata de personas, con cientos de víctimas. Cuando usted hablaba de la familia, hemos criado con mi esposo 4 varones y siempre conviviendo con víctimas de trata. Siempre conviviendo con víctimas de trata, lo que ha hecho que nuestros hijos hoy sean muy comprometidos en la vida social y en la comunidad. Yo lo escuchaba, Monseñor, y le quiero hacer una pregunta concreta. La trata de personas ha avanzado. Nosotros hemos atendido a cientos de víctimas le hemos gestionado ante el Estado su terreno, su casa prefabricada, su psicóloga, su médico, nunca alcanza. Ahora, cuando usted dijo de no poner la atención en la víctima, sino en el cliente, ¿quiere que le diga una cosa? Después de 20 años, la mayoría de los clientes que van a los prostíbulos son cristianos. Los dueños de los campos, donde hemos encontrado a las víctimas en situaciones de una esclavitud horrorosa, son cristianos. ¿Qué nos pasa como iglesia, Monseñor? ¿Qué piensa usted que nos sucede? Que los cristianos no condenamos la trata y colaboramos con la trata. Consumimos. A ver, ¿qué cree usted que nos pasa, no? Pero yo tengo una respuesta para el tema, y lo escribí y está ahí. I have an answer, una respuesta. It's open. Sorry. Y es esta. En el mismo Laudato Si del Papa Francisco, cuando tiene que explicar el problema del clima, al final va al pecado original, porque no sabe cómo hacer el pecado original. Ahora, en el pecado original, San Pablo es muy concreto y dice, yo tengo en mí, lo dice como con Ovidio, yo tengo en mí 2 leyes. Y muchas veces en la carta que le manda a los romanos, así que bastante claro el significado, a los romanos se lo dice, yo tengo en mí 2 leyes y quiero hacer el bien y no lo puedo hacer porque no tengo la fuerza y hago el mal que no quiero y encuentro en mí una ley que es contraria a la ley del Espíritu, dice, la carta a Romanos 7:20, que agita mis miembros, es muy claro, y que necesito la gracia de Dios para poder resolverla. Ahora,
creo que en última instancia, si a San Pablo le pasaba, le pasa también a los otros cristianos. Pero evidentemente, si uno la justifica como lo justifica San Agustín, es decir, ¿por qué nos interesa la Iglesia? Porque en definitiva, bueno, tanto se puede arreglar con el Estado, porque en ciertos casos es tolerable. Es el ejemplo del mal menor de San Agustín. Yo creo que por eso yo admiro al Papa Benedicto, que por primera vez claramente lo condena como un mal mayor absoluto, siguiendo a San Pablo. Voy a hablar en castellano, dado que la relación ha sido en castellano. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a la Academia y agradecer el trabajo que están haciendo en esta materia, que es muy necesario y es una prioridad, y verdaderamente ojalá se hubiera puesto en marcha antes, pero bueno, ahora que se ha puesto en marcha, lo agradezco de todo corazón. Mi observación, por tanto, no tiene que ver con esto, ni tampoco con la necesidad que comparto de que haya una acción y una participación más comprometida en esta cuestión por parte de todos los cristianos y, en general, de toda la sociedad, porque es un problema humano y no simplemente... Bien, pero tiene que ver con una cuestión teórica, tal vez menor, pero que yo creo que también puede tener su... Y es que a la hora de argumentar esta cuestión, es mejor la compañía de Kant que la de Aristóteles. Por mucho que yo quiera a Aristóteles, realmente él habla de la esclavitud, él tiene una consideración puramente instrumental del ser humano, define en Política 1 un esclavo es un instrumento para la vida de su amo, e incluso, por mucho que hable de la amistad, también habla de que un amo puede ser amigo de su esclavo en la medida en que son hombres, pero eso no le lleva a renunciar a la noción de esclavitud. Mientras que... Ya sé que a Aristóteles no le gustan las mujeres, pero dejamos de lado eso. Yo hablo de la parte positiva de la idea de la virtud. Bien. Naturalmente es eso. Bueno, de acuerdo, no, pero lo digo porque puede ser interesante en este punto... Bueno, estoy de acuerdo con Kant, es normativo, eso es lo que yo quiero decir. Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en usar Kant también, no ninguno. No hay un solo autor ético que no, sacando San Agustín, todos los demás condenan, por supuesto, el tema. Vittorio and then Margaret. Gracias Ana Marta por esta defensa de Kant. Yo creo que es extremadamente importante para la Iglesia Católica reconocer que la base ética más profunda para la ética cristiana es Kant y no Aristóteles. Y que en verdad Tommaso es más cerca a Kant que a Aristóteles. No lo sabía porque no conocía ya Kant, pero en la teleología del desarrollo ético, Tommaso es muy cerca a Kant. Totalmente de acuerdo. Gracias. Es más, hay un pasaje... Segunda cosa. Bueno, pero quiero decir algo sobre la prostitución. Y lamentablemente debo decirle una cosa muy triste. Yo, cuando estudió como hombre más joven los crímenes genocidales de nuestro siglo, creía que esas cosas pueden caer solo en sociedades no cristianas. Lamentablemente, el último gran genocidio ocurrió en Ruanda, que era el país más católico del África. Y eso significa que no hay evidencia muy clara que los cristianos son menos pronos a crímenes indecibles que los no cristianos. Soy muy triste de eso, pero no veo una evidencia muy clara. Pero quiero decir algo sobre el problema de la prostitución. La legitimación de la prostitución tiene dos formas. Una es una sociedad machista y clasista que decía el hombre debe casarse con una virgen, pero no puede ser sexualmente abstinente hacia el matrimonio, y por esa razón necesitamos mujeres de clases bajas que sirven a los deseos sexuales de los hombres. Esa era la mentalidad clásica repelente. Y hay ahora una otra mentalidad neoliberal que es, bueno,
cada uno puede hacer lo que quiere y comprar y vender lo que quiere. Y hay una alianza fea entre el machismo tradicional y el neoliberalismo, y contra eso hay dos argumentos fuertes. El primero es que ya el liberalismo clásico ha discutido los límites de la venta. Kant claramente dice, y Hegel, no solo no se puede venderse en esclavitud, eso no es compatible con el concepto de libertad. Kant dice, no se pueden vender órganos, ni siquiera los capillos. Yo creo que eso sea un poquito exagerado, pero hay claros límites. El segundo argumento es que en Alemania, donde el gobierno socialdemocrático verde escandalosamente ha legitimado y legalizado la prostitución hace casi 20 años, ¿ustedes saben cuál es la expectativa de vida de las prostitutas ahora en Alemania, en un país donde las mujeres tienen una expectativa de vida de más de 80 años? Es 34. Eso significa que la prostitución es una forma de asesinio. Tantas de esas mujeres mueren o de enfermedades venéreas, o de suicidio, o de drogas y problemas psicóticos. Y eso es completamente suficiente para prohibir la prostitución. Gracias por vuestro trabajo. La humanidad. Crimen contra la humanidad. Sí, porque por eso y por lo que hemos I think, explicado. Margaret had, I think, a final. We're going to have one final comment, Margaret. Per Paolo was lowering the boom here on our. Okay, well, let's get several things clear. Firstly, human trafficking is not exclusively about prostitution. And there is always a tendency in these meetings for this to degenerate into a debate about how to control prostitution. It is just as important to control forced labor and free people from it, domestic servitude and free people from it. But nobody was freed by reading Kant or Aristotle or anybody else. They're freed by contemporary action. And this action is something, to go back to a question that was asked 10 minutes ago, what can Christianity do about it? It has a supreme advantage over civil society, over political society, and over society in general. It has an organizational structure that goes from the basilica to the smallest tiny village throughout Europe. This can be harnessed very, very well. It can be harnessed by telling people, the congregations, first of all. They are not told about the encyclicals. They don't read the encyclicals. Why should they? Their parish priests' formation often means they don't read the encyclicals. They don't know, and therefore they don't care, and therefore nothing happens. So one of the greatest of challenges is to build on this passive infrastructure and turn it into an active one. And it is not easy to turn a passive parish around and make it active. It's not easy when the congregation has been encouraged to think over the years that by holding a coffee morning, a lottery, baking a cake, that this is, Christian activity. There's nothing sacrificial in that. There's nothing redemptive in that. In fact, if anything, it just promotes a few people to feel rather vainglorious about having made that minor, trivial contribution. This is demanding.
but people learn so much in the process, so much about the neighbours that they would rather not see, the people in the streets they would rather not encounter, and then they get a wonderful surprise. And it's one that Rocco touched on at one point. They get the surprise of friendship. They get the surprise of some of these women, and we must not think of them all as in need of counselling, as utterly traumatized, as psychiatric victims. Some are, but this is not it's a stereotype. It's not true of all. What we can discover with many is that these can become our friends, that they can come bit by bit, and possibly not 100%, but they can come to trust us. And that trust is the basis of growth in all sorts of ways, interpersonal ways, but, you know, if people want metrics, this is what can encourage them to go into occupational training, to think about what it is that they want to do in life and what courses they need to follow. That can lead on to a trail of how much money, resources of different kinds you need to put them through that training. And suddenly you have a parish which is beginning to change its face. It will not change everybody. Let's not be, you know, idealistic about this, but it will change some. And if that happened to enough churches throughout any country, it would make an enormous difference, and it would stop the horror of some of the forms of resettlement that we'll examine at our November meeting, where ex-prisons, old buildings, are regarded as good enough for housing the victims of trafficking. No, they're not. These people have suffered enough. They deserve better than that, and we can give them better than that. So, on so many dimensions, there's so much that we can do if we just stop treating it as a theoretical problem, but treat it as a interpersonal problem. Thank you. Okay, go ahead. Thank you. I shall not participate in this enthusiastic construction of a philosophy of prostitution. I shall abstain from this side of the discussion. I just wanted to give you some communication. Immediately after his election, the Pope wrote a letter to Monsignor Sanchez Sorondo, and he told to me that he had written this letter. It was in 2013, outlining, dando esta prioridad, la prioridad de la lucha contra el tráfico. Quiero decir que el 4 de marzo del 2014, el año siguiente, el gobierno italiano aprobó un decreto legislativo para definir una estrategia pluriennal de intervención por la prevención y la lucha contra el fenómeno de la trata y del explotamiento de las personas humanas, y acciones finalizadas a la sensibilización, la prevención social, la inmersión y la integración social de las víctimas. El 25 de febrero de 2016 se aprobó el primer Plano Nacional de Acción para la sensibilización, por un lado, y la lucha contra el tráfico. Y estamos trabajando a una nueva edición de este plano. Sería interesante tener una ocasión de comunicación con la academia. Por ejemplo, podemos invitar al ministro de los Asuntos Interiores, o de los Asuntos Exteriores, puede ser que era antes, era de Asuntos Interiores, que fue el arquitecto, con algunos amigos que ustedes conocen, de este plano. Creo que sería bueno también en esta ocasión hacer el nombre
de un obispo italiano que falleció recientemente, Monsignor Cosmo Ruppi, mi obispo de Lecce, que creó una fundación para acompañar las mujeres que tienen que ser repatriadas, especialmente a Moldavia, porque buena parte de las prostitutas en Italia son de origen de Moldavia, para darle formación profesional, para que tengan un trabajo, para encontrar también la posibilidad de hacer cooperativas y financiar cooperativas para que creen trabajos para sí mismas y para otras en Moldavia. Y hay no sé cuántas, pero en el orden de centenares de jóvenes, mujeres, que regresaron y se reconstruyeron una vida. Se casaron, tienen hijos. Cientos de personas son poca cosa en la dimensión global del fenómeno, pero para una ciudad pequeña como Lecce es una cosa importante. Sería interesante también en este caso tener un intercambio. Io voglio aggiungere, quiero agregar una cosa, que es lo que hemos percibido en estos años trabajando en este tema, es que contrariamente a la mentalidad corriente que dice que con ese tipo de víctimas no se puede hacer nada, porque eso es lo que dice un cura. Yo me acuerdo y quiero decir esto porque es una anécdota importante. Hay una hermana acá que tiene 80 años, se llama Sor Bonetti, que todas la conocen porque hace 20, 30 años que está trabajando en esto, una mujer extraordinaria que vamos a invitar también. Y desesperada porque la Conferencia Episcopal Italiana no hacía nada, me dice, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, lo vaya a ver al presidente del nuevo Consejo para la Nueva Evangelización, todos saben el nombre, y entonces lo va a ver después de la misa, para aprovechar el momento bueno, etcétera. Él dice, pero ¿por qué no hace nada? Es un fenómeno extraordinario, esto es lo que está pasando. Y este obispo le contesta, ¿y esto qué tiene que ver con la nueva evangelización? Porque eso es lo que entienden. La nueva evangelización es explicar el catecismo, estos problemas no tienen que ver, y esto es lo que pasa en todas las conferencias episcopales. Yo voy esta semana a hablar con la Conferencia Episcopal Argentina porque quieren saber un poco qué es lo que nos pide el Papa, porque no han hecho nada sobre este tema, y es la Argentina, lo tenía que conocer al Papa un poco más. Muy bien, lo mismo pasa con la italiana, no tiene un programa, lo mismo pasa con la americana, que tiene un programa pero no hace nada. Es decir, los líderes, no solo laicos, sino los líderes religiosos, no creen que esto tiene nada que ver con el Evangelio, es una cosa realmente espeluznante. O sea, bueno, don Benzi nosotros lo conocemos, a su discípulo, es muy amigo nuestro y es el que es muy activo, etcétera, pero en fin, no tiene tampoco mucho. Lo que hace es que todo lo que le da el Estado lo utiliza y más o menos se arregla, pero es decir, yo creo que Italia necesita copiar y mejorada, pero copiar la ley que viene del Báltico, que ya tiene Noruega, y que en el referéndum ha ganado 80% para conservarla, y sobre todo encarar el tema que todavía no hemos encarado de Internet, porque eso es naturalmente la fuente más terrible del tema. Pero esperanza, es decir, yo he visto en México, he visto también en Argentina, sobre todo en México, 50 chicas extraordinarias que han salido de todo esto y que hoy son empresarias importantes. Que naturalmente son extraordinarias porque normalmente las eligen muy buenas para cuando las meten en estos temas. Once again, I think we all really appreciate the leadership of Bishop Sorondo and Margaret Archer on this important topic. Thank you very much.